Hoy vengo a derribar el mito que tener muchos gastos en tu negocio te ayuda a pagar menos impuestos. Suscríbete, que este vídeo te interesa. Evidentemente, tener más gastos es pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque se reduce mi beneficio. Los autónomos y las autónomas nos tenemos que concentrar en que nuestro negocio nos reporte beneficios. No nos tenemos que concentrar en voy a meter muchos gastos porque así pago menos. No, eso no tiene sentido porque te está perjudicando. Si tienes muchos gastos, tu margen de beneficios es menor, por lo tanto te llevas menos dinero a tu casa. ¿Vale? Otra cosa es que hagas optimización fiscal. Eso lo comprendo, pero hay que diferenciar los dos conceptos porque me da la sensación que hablo con muchos de mis clientes y a veces creo que tienen la necesidad de meter gastos y a lo mejor terminan contratando cosas que no necesitan por meter un gasto y pagar menos impuestos. Y esa no es la fórmula. Tener un negocio con pocos gastos es una bendición, porque al final son negocios que me dejan mucho margen. Y también dependerá del negocio que tengas. Si tienes un negocio que, por ejemplo, vende productos y saca un margen sobre el producto, vas a volumen, es decir, tendrás que vender muchos productos, es decir, va a pasar mucho dinero por tus manos, pero también vas a tener muchos gastos, porque tú al final te quedas con un porcentaje, vamos a suponer que es un 25%. Entonces esto siempre tienes que tenerlo en cuenta. Y ahora tienes que hacer una buena planificación de la renta durante el año para cuando necesites hacer ese gasto que normalmente siempre hacemos en el último trimestre del año, pues que sepas cuánto te vas a ahorrar de impuestos. Y a lo mejor en una ocasión te interesará y en otra ocasión puede ser que no te interese, porque al final así también evitamos contratar servicios que no necesitamos. Así que vamos a verlo esto con números. Y ya estamos en el Excel. Yo en este caso he escogido el de mi comunidad autónoma. Si quieres profundizar un poquito más en cómo funciona la renta, te voy a dejar aquí un vídeo para que lo veas, que ahí lo analizo todo al detalle. Bueno, pues básicamente la renta funciona por tramos y hay dos partes, la parte estatal y la parte autonómica. En este caso, como yo vivo en Castilla-La Mancha, los tramos de la parte estatal y la parte autonómica son prácticamente iguales. Entonces, vamos a suponer que tenemos un negocio que nos ha reportado 50.000 euros de beneficio, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos me quedan 50.000. Me quitan 2.000 euros de gastos de difícil justificación, que esto es una cosa que nos da Hacienda, pero es un 5% de nuestro beneficio, ¿vale? Que si es menos beneficio, pues va a ser menos de 2.000. En este caso nos pasamos, nos deberían dar un poquito más, pero como el máximo es 2.000, nos quedamos ahí. En este caso, me tocaría pagar en total de IRPF 12.407. Si hiciera un gasto de 2.000 euros, por ejemplo, en publicidad, el beneficio que me reporta o el ahorro que me reporta es un 37%, es decir, pago 740 euros menos por haber hecho una inversión o un gasto de 2.000. ¿Por qué? Porque me muevo en este tramo de aquí. Entonces, veis que le corresponde el 18,5%, pero hay que multiplicarlo por 2 porque el tramo autonómico es exactamente igual. Por eso me ahorro un 37%. Así que también tienes que tener en cuenta que el ahorro que te va a producir en impuestos también dependerá de si ganas más o si ganas menos. Claro, en función del tramo más alto paga más dinero, pues evidentemente si consigues restar gastos de los tramos más altos, pues menos dinero vas a pagar. Entonces, esto es una cosa que tienes que tener muy en cuenta. Así que recuerda dos cosas. Controla muy bien los gastos de tu negocio para que no se te escape absolutamente nada que puedas deducir. Y segunda cosa es planifica siempre tu renta porque cuando tengas que hacer un gasto vas a tomar la decisión con toda la información y sabrás exactamente cuánto te repercute o cuánto te ahorras en impuestos, en este caso en el IRPF. Y sin nada más, te deseo que pases un buen día, comenta el vídeo si te gusta, si tienes cualquier duda, pues aquí estoy y te intento ayudar en lo que pueda. Un saludo, chao.